Muy buenas viajeros, hoy en una mirada al pasado recordaremos la Guerra del Pacífico que enfrentó al país de Chile contra el Perú y Bolivia. Para comprender de una mejor manera este hecho bélico, debemos conocer los antecedentes y causas. El primero de ellos es la gran reserva de guano y salitre que se encontraba en la región, y esto llamó la atención a los capitales chilenos. Como segundo punto a tratar se encuentra la Confederación Perú-Boliviana, ya que debido a esto Chile buscó la forma de romper este acuerdo, ya que veía en él una nueva potencia en el continente, y tras la disolución de la Confederación, Chile mantuvo sus ojos en el litoral, por lo que se suscitaron varios problemas limítrofes con Bolivia. Cabe mencionar que las autoridades bolivianas no actuaron de la mejor forma, firmando así el Tratado de 1866, que marcaba la frontera entre ambos países en el paralelo 24, y que además definía que las riquezas que se encontrasen en los paralelos 23 y 25 serían compartidos por los dos países. El segundo tratado que se firmó fue el de 1874, en el que Bolivia comete un gran error, aceptando no cobrar ningún impuesto a persona, industria o capitales chilenos que explotasen riquezas en el litoral. En 1877 se produjo un terremoto en las costas bolivianas y dejó a la zona empobrecida. Debido a esto, el gobierno boliviano exige pago de 10 centavos por quintal de salitre que saliera de Antofagasta. Tras la negativa del gobierno chileno, en 1879 Bolivia amenaza con expropiar sus yacimientos. Ante esto, la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta acude al gobierno chileno, insinuando que esto era un atentado a sus intereses económicos. El gobierno chileno, en respuesta, envía a Pedro Nolasco a la ciudad de La Paz para exigir la derogatoria de la disposición legal, y al encontrarse con un contundente no, rompe relaciones con Bolivia el 12 de febrero de 1879. Pero el 14 de febrero de ese mismo año, y sin que el embajador llegase siquiera a su país, las fuerzas chilenas invaden Antofagasta. Ahora que conocemos las causas y los antecedentes, pasemos al desarrollo de la batalla. El 23 de marzo de 1879, 1.400 soldados chilenos atacan Calama, donde se enfrentan a 135 heroicos bolivianos, liderados por Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa, de quien se recuerda su frase célebre: «¿Rendirme yo? Que se rinda su abuela, carajo», dijo Eduardo Avaroa. Ante este suceso, el gobierno peruano, y en virtud del tratado secreto con Bolivia, envía a Chile al diplomático José Antonio Lavalle, con el objetivo de abogar por Bolivia, pero la respuesta de Chile fue declararle la guerra a ambos países. El 21 de mayo de 1879 se da inicio al combate naval, cuando la nave chilena Esmeralda es hundida sufriendo grandes bajas. Posterior a ello, tras grandes victorias, el buque peruano Huáscar es capturado por el ejército chileno en la batalla de Angamos el 8 de octubre de 1879, donde también fallece su comandante Miguel Grau. Con este hecho se da fin al combate en el mar. Luego de esto, Chile avanza hacia el norte vía marítima, desembarcando en Pisagua, que posteriormente sería tomada el 2 de noviembre de 1879. Chile va ganando territorio, pero el 27 de noviembre de ese mismo año recibe un duro golpe, perdiendo la batalla de Tarapacá. La última intervención militar de Bolivia en la guerra fue la batalla del Alto de la Alianza, la cual perdieron el 26 de mayo de 1880. Posterior a este suceso, la guerra se siguió librando entre Chile y el Perú. El ejército chileno tenía la mirada puesta en la capital peruana,
y para lograr este objetivo vence las batallas de Chorrillos el 13 de enero de 1881 y en Miraflores el 15 de enero de ese mismo año, y gracias a esto Chile toma la ciudad de Lima el 17 de enero de 1881. Chile exigió la ciudad de Tarapacá para dar fin a la guerra, pero el general peruano Avelino Cáceres organiza grupos de soldados y de indígenas, iniciando de esta forma una guerrilla en contra de la presencia chilena. Esto siguió alargando la guerra, que esta vez se libró en la Sierra Central peruana, que contó entre sus hechos la batalla de Sangra, donde las fuerzas chilenas obligaron a la retirada del ejército peruano. También se libró la batalla de Concepción, donde un grupo pequeño de soldados chilenos se vio aplastado por una gran cantidad de soldados peruanos. Y finalmente, la última batalla de la guerra se libró el 10 de julio de 1883, denominada como la batalla de Huamachuco, donde se pone fin a la resistencia peruana. Se declaraba vencedor de la guerra Chile, firmando el Tratado de Acón con el Perú el 20 de octubre de 1883. Por su parte, Bolivia se negó a firmar el Tratado de Paz y solamente firmó una tregua indefinida con Chile. Pasemos a las consecuencias de la guerra. Chile logra quedarse con la ciudad de Tarapacá y también con la administración de las ciudades de Tacna y Arica durante 10 años, luego de las cuales se debería llevar a cabo un referéndum para definir si estas ciudades se quedaban bajo el dominio de Chile o volvían al Perú. Dicho referéndum nunca se llevó a cabo. El 3 de junio de 1929, Perú se queda con Tacna y Chile con Arica. Además de esto, Chile obtuvo 190.000 kilómetros cuadrados de extensión, sin contar con los grandes yacimientos de guano, salitre y cobre que se encontraban en las regiones. Perú ve afectada su economía, ya que pierde una gran reserva de salitre, que era su principal fuente de ingresos económicos. Por otra parte, el país más afectado fue Bolivia, que perdió su único acceso al mar y además vio reducido su ejército y economía. No fue hasta 1904 cuando se firma el Tratado de Paz entre Chile y Bolivia, en el cual Bolivia reconoce la soberanía de Chile sobre el territorio en disputa. A cambio, Chile construye el ferrocarril de Arica a La Paz, además de una indemnización a Bolivia de 300.000 libras esterlinas, que para nada se acercaba a todos los beneficios que Bolivia pudo haber obtenido si su geopolítica hubiera sido un tanto más acertada. No olvides suscribirte si te gustó el video y dejar un me gusta, que nos ayudarías bastante. Un saludo y hasta la próxima.